colocar aquí continuación. ¿Ok? Resulta que una de las series que vamos a ver ahora se llaman las series telescópicas. Así como la palabra telescopio. Y para hacer esto, yo no la voy a definir, sino que yo voy a hacer un ejemplo, que creo que es la mejor parte que nosotros podemos ver. Vamos a suponer que a mí me dan una serie y me dicen, en este estilo de serie, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n que multiplica a n más 1. Y me están preguntando aquí si es convergente o divergente. Y además de eso me están diciendo de que si la serie es convergente, conseguir su suma. Entonces uno escribe por acá solución y procede a resolver. Bueno, pongan atención. Resulta de que si yo voy a hallar la suma nosotros la habíamos descrito como la letra Sn, que significaba la suma enésima. Quiere decir que cuando yo iba a escribir ahora la sumatoria, yo la iba a comenzar desde igual 1 hasta n, y aquí yo iba a escribir el cambio i por i más 1. Es como si en la expresión esta que está acá, yo la cambiara el n por i, el n no comienza en 0, sino desde igual 1 hasta n, para poder conseguir la suma. Esto quiere decir que si yo digo que i es igual a 1 y sustituyo aquí, yo tengo 1 sobre 1 que multiplica en todo caso al número 2, porque al sumar 1 más 1 me da 2. Más 1 sobre 2 que va a multiplicar a 2 más 1 y eso es 3. Más 1 que va a multiplicar a 3 y 3 más 1 que eso es 4. Y yo puedo hacer eso sucesivamente hasta que llego al término enésimo, es decir, a 1 sobre n que multiplica a n más 1. Todo esto que está aquí es una suma. ¿Ok? Pero resulta y acontece que si yo tengo la expresión 1 sobre i por i más 1, yo le puedo aplicar a esto fracciones parciales, así como se hacen las integrales. Digo, el coeficiente a partido en i más el coeficiente b partido en i más 1. ¿Por qué? Porque tanto el i unitario que está aquí como el binomio i más 1 que está aquí tienen potencia 1. Yo no voy a hacer los cálculos, sino que ya de una vez les voy a escribir con esto, de que donde está 1 sobre i por i más 1, eso es igual a 1 sobre i, donde a vale 1, menos 1 sobre i más 1, donde b vale menos 1. ¿Qué indica esto? Que donde está la expresión 1 sobre 1 sobre i más por i más 1, lo voy a cambiar por esto. Entonces yo puedo decir, quiere decir que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 sobre i por i más 1, yo lo puedo cambiar por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 sobre i, que es este, menos 1 sobre i más 1, que es este. Y procedemos a
encontrar los términos de este desarrollo. Si yo voy a encontrar los términos del desarrollo, lo voy a hacer en la parte de abajo. Y digo, si igual 1, aquí me queda 1 sobre 1 y eso es 1. Y si esto es 1, me queda menos 1 sobre 2. Más, porque es una sumatoria. Si voy a conseguir el segundo término, en esta expresión, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 más 1, que es 3. Cierro. Voy con el otro término, cuando i igual a 3. 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Yo puedo hacer esto sucesivamente hasta que llego a n. Cuando yo llego a n, aquí me queda 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque el i lo estoy cambiando precisamente por el n. Ahora, si yo quito los Profe, paréntesis, ¿por qué razón es 1 partido en i menos 1 partido en i más 1? porque le aplicamos a esto fracciones parciales. Ah, ya entiendo, gracias. Entonces obtuvimos esto y originalmente era esto. Igualito que en las integrales, ¿ok? Igual que en las integrales. Bueno, cuando yo estoy aquí, yo puedo observar que si yo quito todos los paréntesis, este menos un medio puede cancelar con este que está aquí. El 1/3 negativo con el 1/3 positivo. El 1/4 negativo con el 1/4 positivo que supuestamente está por aquí. ¿Cierto? Y este término que está aquí con el anterior que está aquí. Todos los términos que están acá que se simplifican y lo único que me está quedando es este 1 y este menos 1 sobre n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma enésima es igual 1, que fue lo que me dio aquí, menos 1 sobre n más 1, que fue lo que me dio aquí. Ahora, para yo saber cuánto da esta suma, yo le aplico el límite. Quiere decir que yo digo límite cuando n tiende a infinito de esa suma enésima, que es lo mismo que decir el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n más 1. Ahora, como n tiende a infinito, 1 entre infinito más 1, esto se hace 0. Quiere decir que lo que me queda es el límite de una constante y eso me da 1. ¿Qué quiere decir esto? De que la serie es convergente y tiene suma igual a 1. ¿Por qué 1? Porque fue este valor el que me dio aquí. Entonces, esta serie que yo acabo de conseguir acá es la que nosotros vamos a denominar serie telescópica. ¿Por qué telescópica? Porque telescópicamente yo puedo ir eliminando los términos. Y nomás que me queda el primero y el último. Ahora, va a depender de la forma que tenga esta serie si se van a eliminar los términos internos o se van a eliminar alternadamente. Eso va a quedar para que ustedes resuelvan con los ejercicios que están propuestos. Hay otra serie muy importante que se llama la serie armónica. Y esta serie armónica tiene una cualidad, que esa serie armónica siempre es divergente, siempre. Y ella tiene una forma. Y la forma de esa serie armónica es la siguiente, la que aparece como sumatoria, disculpen acá que no me sale bien esto, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 partido en n. Si yo hago el desarrollo sería 1 entre 1, eso es 1. Después 1 entre 2, después 1 entre 3,
después 1 entre 4, puntos suspensivos, y eso se va al infinito. Esta serie que yo tengo aquí es la serie armónica. Y esa serie para nosotros siempre va a ser una serie de tipo divergente. ¿Ok? Entonces conocemos lo que son las series de tipo telescópicas nuevas y lo que son las series de tipo armónica, que son de esta forma, 1 partido en n. A partir de esto nosotros necesitamos un teorema. Y ese teorema lo que dice es lo siguiente, que si yo tengo una serie desde n igual 1 hasta infinito, yo puedo comenzar aquí en cualquier otro valor, pero de manera usual y didáctica, los textos comienzan en n igual 1, pero pude haber comenzado en 0, pude haber comenzado en 2, todo va a depender de la forma enésima del término que va aquí. Si esta serie A sub n es convergente, entonces cuando yo le aplique el límite al término enésimo, este que está aquí, cuando n tiende a infinito, eso siempre me tiene que dar 0. Y este teorema es un teorema bastante potente para hacer problemas. Recuérdenlo bien. Si yo tengo una serie que es convergente, siempre el límite es 0. Al revés, no. Que el límite es 0 la serie es convergente, no necesariamente. ¿Ok? Ahora, ya que conocemos este teorema, viene una prueba, un criterio, y se llama prueba de divergencia. Y esta prueba es la que se utiliza para determinar la convergencia o divergencia de algún tipo de serie. Esta prueba de divergencia lo que dice es lo siguiente. Si el límite del término enésimo a sub n, cuando n se va al infinito positivo, no existe, esto quiere decir no existe, o el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo es distinto de 0, entonces la serie sumatoria que contiene a este término enésimo que está aquí, desde n igual 1 hasta infinito, es divergente. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un límite y no existe, o tengo un límite y es distinto de 0, la serie es divergente. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes Profe, visualicen. Sí, dígame. ¿puedes subir un poco a esa propiedad? Sí, aquí estamos. ¿La ve bien? Listo, profe, es que le está haciendo un pantallazo. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a suponer que a mí me dice un problema demostrar que la serie que me están dando, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de n al cuadrado sobre n al cuadrado más 4, es divergente. ¿Ok? Es divergente. Yo voy a colocar aquí solución y vamos a ver cómo se resuelve esto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer quién es el término enésimo. Y el término enésimo es este que está aquí.
Quiere decir que acá este término es de la forma n al cuadrado sobre n al cuadrado más 4. Pero la serie dice aquí que yo le tengo que aplicar el límite. Entonces yo digo, le voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre n al cuadrado más 4. Si n tiende a infinito, aquí arriba me da infinito y aquí abajo me da infinito. Y esto representa para nosotros una indeterminación. Y las indeterminaciones hay que romperlas. ¿Cómo se rompe cuando yo tengo un polinomio de este tipo donde la variable es n? Observamos que aquí el exponente es 2 y aquí o la potencia es 2. Entonces yo divido cada uno de los términos por el mayor término con la potencia. Es decir, yo digo límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado, este que está aquí, y lo divido entre n al cuadrado. Esta línea es esta línea. N al cuadrado, que es este, y lo divido entre n al cuadrado. Y este 4 lo divido entre n al cuadrado. Yo puedo simplificar este n cuadrado con este cuadrado y me queda 1. Este n cuadrado con este n cuadrado y me queda 1. Quiere decir que finalmente lo que me queda es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 más 4 partido en n cuadrado. Pero cuando yo le aplico n que tiende a infinito, esta constante me sigue dando la constante. Esta constante me sigue dando la constante. Y el valor de 4 sobre n me da 0. ¿Por qué? Porque un número dividido entre n, cuando n se hace muy grande, me da 0. Quiere decir que esto me da como resultado 1. Ahora, uno observa el criterio y dice que si es diferente de 0 o no existe, la serie es divergente. Entonces, aquí, perdón. Aquí el resultado me está dando 1. Y podemos ver que 1 es diferente de 0. Conclusión, la serie es divergente. Por el criterio que ahora acabamos de aplicar. Existen propiedades que nos van a ayudar a nosotros a resolver las series. Y esas propiedades lo que dicen es lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos series y una constante. Es decir, yo tengo un valor C que pertenece al conjunto de los números reales. Y tengo la serie del término a sub n desde n igual 1 hasta infinito. Y tengo la serie desde n igual 1 hasta infinito de b sub n. Y yo digo que estas dos series que están aquí son convergentes. Si las dos series son convergentes, se cumplen las siguientes propiedades. Primera propiedad. Si yo tengo la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de la constante c que está aquí, multiplicado por el término enésimo que está aquí, o este que está aquí, yo lo puedo escribir como la constante afuera y la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n. ¿Ok? En segundo lugar, si yo tengo la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del término a sub n más b sub n o a sub n menos b sub n, eso lo puedo escribir yo como la sumatoria desde n igual 1 a infinito de a sub n más, o puede ser menos, la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de b sub n.
Quiere decir que la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria. Y la diferencia de una suma es la diferencia, aquí era el rojo, no se activó. Es la diferencia de las sumatorias. Y esas son propiedades potentes para poder hacer ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo que me involucre algunas propiedades y algo de lo que ya nosotros hemos estudiado. Y voy a colocar aquí ejemplo. Y el problema dice determinar la suma de dos puntos. Y escribo la sumatoria aquí. De la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito y abro un paréntesis. No, vamos a abrir un corchete. Y abro un corchete y digo 3 sobre n por n más 1 menos, no, más 1 sobre 2 a la n. Pude haber escrito menos. Si ustedes ven aquí, yo tengo acá un término que pudiera ser el a sub n y aquí yo tengo otro término que pudiera ser el b sub n. Entonces yo voy a colocar por acá solución y vamos a separar. ¿Ok? Y vamos a separar. Entonces, yo puedo decir sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 3 sobre n por n más 1. Y eso es lo mismo. Este 3 es una constante. Lo pongo afuera. Le voy a aplicar la propiedad número 1. Entonces me queda aquí que esto es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n por n más 1. ¿Ok? ¿Alguien está hablando que no lo escucha? ¿Ah? Como diferente está. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si quiere participar, me avisa. Bueno, resulta de que yo tengo esto que está acá. Pero resulta que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n multiplicado por n más 1, eso nos dio 1. Y eso lo hicimos ahorita aquí arriba, miren. ¿Dónde está? Déjenme buscarlo. Miren, esta que está acá, 1 sobre n más 1, es una serie telescópica. Y dice que nosotros vamos a calcular su suma. Hicimos todo el proceso, aplicamos fracciones parciales y el resultado me dio 1. Quiere decir que este resultado es 1. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo 3 y multiplico por la sumatoria desde n igual 1 infinito de 1 sobre n por n más 1, eso es lo mismo que 3 multiplicado por 1 y eso me da 3. Es decir, que ya conseguí la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. En la segunda parte yo tengo la sumatoria desde n igual 1 a infinito de 1 partido en 2 elevado a la n. Y si nosotros vemos aquí esto, esta serie ya la estudiamos. Esta es una serie geométrica. Y ustedes dirían, profesor, ¿y Profesor, sí? ¿saben que están preguntando por el chat que a qué hora sube la clase? Que A tienen lo que, problemas de internet para unirse. a lo que termine la clase, yo la estoy subiendo a los 10 minutos. Ah, ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo uno identifica una serie geométrica? Fíjense acá.
¿Cuál sería el primer término? 1 sobre 2 a la 1. ¿Cuál sería el segundo término? 1 sobre 2 a la 2. ¿Cuál sería el término tercero? 1 sobre 2 a la 3. El cuarto término, 1 sobre 2 a la 4. 1 sobre 2 a la 5, más puntos suspensivos porque me voy al infinito. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿cuál es la razón aquí? R. ¿Quién me la da? Sería 1 partido en 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 sobre 2 a la 1 y lo multiplico por 1 sobre 2 a la 1 me da 1 sobre 2 a la 2. Y 1 sobre 2 a la 2 lo multiplico por 1 sobre 2 a la 1 me da 1 sobre 2 a la 3. Y si yo tengo 1 sobre 2 a la 3 y lo multiplico por 1 sobre 2 a la 1, me da 1 sobre 2 a la 4. Y así sucesivamente. Es decir, que esta es la razón. Y esta razón es 0,5. Y 0,5 es menor que 1. Quiere decir que esa serie es convergente. ¿Por qué? Porque el valor de R siempre tiene que ser mayor que menos 1 y menor que 1. Y resulta que nos está dando 0,5. Vemos que es una serie geométrica y podemos hallar su suma. ¿Y cómo se calcula la suma? Con la fórmula A sobre 1 menos R. Esto que está aquí es la fórmula de la suma para una serie geométrica que lo vimos en la clase pasada. Quiere decir que la suma enésima va a ser igual a A. ¿Y quién es A? 1 partido en 2. Este 1 es 1. ¿Y cuánto vale la razón? Bueno, aquí está la razón, que vale 1 sobre 2. Si yo tengo 1 sobre 2 y a 1 yo le quito 1 sobre 2, al cancelar todo me queda 1. Quiere decir que la suma enésima me da 1. ¿De quién? De la serie geométrica, que es esta que está aquí. Y esta que está aquí es la segunda parte que tengo acá. ¿Qué indica esto? Que finalmente, dos puntos, la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 3 sobre n por n más 1 más 1 sobre 2 a la n es igual. ¿Cuánto me dio este? 3. ¿Y cuánto me dio este? 1, que es este. Quiere decir que la suma me da como resultado 4. Esta es la suma. Y eso es lo que me estaba preguntando aquí el problema. Miren. Determinar la suma. Y aquí lo acabamos de determinar. ¿Ok? Esa es la forma clásica en la cual uno trabaja expresiones como esta. Bueno, los ejercicios, para que ustedes se vayan preparando ya a partir, no sé si de esta semana, porque el viernes tenemos prueba. Los ejercicios están en la página 711 del libro de Stewart. ¿Ok? Y el capítulo donde están esos ejemplos son los 11.2. ¿Cuántos ejercicios pueden hacer ustedes de allí? Todos los que están propuestos, porque todo es lo que hemos estudiado. ¿Qué hemos estudiado? La serie geométrica, la serie telescópica, ¿cierto? La serie armónica y unos criterios que hemos visto hasta ahora. Ahora ustedes dirán, ¿y qué viene ahora, profesor? Bueno, yo voy a tomar una hoja nueva para comenzar la segunda parte de estas pruebas, de esta prueba que se llama la prueba de la integral. ¿Ok? Esa prueba de la integral tiene una definición. Y esa definición lo que dice es lo siguiente. Se lo voy a escribir lo más resumido posible, porque es un poco extensa, pero lo más resumido posible.
Si yo tengo una función f de x, ella tiene que cumplir tres condiciones. Primera, que sea continua. Segunda, que sea positiva. Y tercera, que sea decreciente. Es decir, que yo tengo una función que tiene que cumplir estas tres condiciones en el intervalo que va a comenzar en 1 y se va a más infinito. ¿Ok? Entonces, la prueba de la integral, para poder aplicársela en serie, yo tengo que tener una función que debe ser continua, positiva, decreciente, en el intervalo 1 e infinito. Si el término enésimo de una serie A sub n, yo lo puedo escribir como una función f de n, entonces nosotros podemos decir que la serie A sub n desde n igual 1, que es este valor, hasta infinito, que es este valor, es convergente, y nosotros encerramos esto acá para que no se nos olvide, es convergente, óigase bien, si y solo si la integral impropia, y la escribo, integral entre 1 e infinito de f de x, que es esta función, asociada al término enésimo diferencial de x, es convergente. Entonces, la serie es convergente si la integral impropia es convergente. Esto se puede resumir en dos líneas. Primero, si la integral entre 1 e infinito de f de x diferencial de x converge, entonces la sumatoria del término enésimo desde n igual 1 hasta infinito converge. Y segundo, si la integral impropia desde 1 hasta infinito de f de x diferencial de x diverge, entonces la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n diverge. Entonces, cuando la integral impropia converge, la sumatoria converge. Cuando la integral impropia diverge, la integral impropia, la serie diverge. Y eso es en resumidas cuentas lo que está diciendo todo esto. Pero no olvidemos esta propiedad importante. Tiene que ser continua, positiva y decreciente. Y esa es la forma en la cual uno trabaja los ejemplos. Vamos a proponer un ejemplo para que lo vean. Supongamos que a mí me dicen probar si la serie, dos puntos, y me dicen sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n al cuadrado más 1, es convergente o divergente. Entonces uno dice, bueno, voy a escribir por acá solución y voy a hacer el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Ver cuál es el término enésimo. Y el término enésimo es 1 sobre n al cuadrado más 1, es decir, lo que está aquí. A esto yo le asocio la función.
Quiere decir que yo digo f aplicado a x, que es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Observen que lo que hice fue que cambié el n por x, entonces aquí tengo la función, donde yo tengo que ver que esa función que tengo acá tiene que cumplir que sea continua, positiva y decreciente en el intervalo 1 infinito. Entonces, resulta que el intervalo donde yo estoy trabajando es desde 1 hasta más infinito. Entonces yo pregunto, no importa el valor que yo sustituya aquí a partir de 1, la función siempre va a ser continua. Entonces yo puedo decir de que f de x es continua para todo x que pertenece al intervalo 1 más infinito. Ahora, ya sabemos que es continua. ¿Será positiva? F de x es positiva para todo x que pertenece al intervalo 1 más infinito. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, fíjense una cosa. Si yo tomo, por ejemplo, 1 sobre 10 elevado a la 2 más 1, eso es 1 sobre 100 más 1, y eso es 1 sobre 101. Y esto que está acá es mayor que 0, es decir, es positivo. No importa lo grande que yo tome el valor aquí, eso siempre va a ser positivo. Entonces, ya vemos que la función aquí es continua y es positiva. ¿Qué me falta ver si es decreciente? Bueno, entonces podemos escoger cualquier valor. Por ejemplo, yo sé que la función es 1 sobre x al cuadrado más 1. Si yo tomo, por ejemplo, x igual 1 y x igual a 2, resulta que 1 es menor que 2. Pero si yo digo f evaluado en 1 y f evaluado en 2, cuando yo evalúo f en 1 me queda 1 sobre 2, y cuando yo evalúo f en 2 me queda 1 sobre 5. Y resulta que 1 sobre 5 es 0,25 y 1 sobre 2 es 0,5. Es decir, que esto es mayor que esto. Y si esto es mayor que esto, al pasar de ser menor mayor, quiere decir que es decreciente. Una forma de poder de ustedes justificar esto es que ustedes se vayan a GeoGebra y digan, yo voy a graficar a la función 1 dividido entre x al cuadrado más 1 y me da esta función. Ah, pero resulta que nosotros tenemos que estudiar la función en este intervalo que está aquí, 1 infinito. Me vuelvo acá y le digo, bueno, voy a decir aquí sí, voy a escoger la condición y voy a decir todos los valores de x que son mayores o iguales que 1. Y donde dice entonces voy a escribir la función f. Voy a quitar este y ustedes van a ver que la función que a mí me está dando es esta. Voy a cambiarle el color para que se vea un poco más estilizado y le voy a colocar un estilo más grueso. Ahora, si ustedes ven la función aquí, la función comienza aquí en 1, miren. 1. Y empieza a bajar, 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 bajar. Quiere decir que es decreciente. No tiene saltos, es decir, que es continua. Y como está siempre por encima del eje X, es positiva. Entonces cumple con las tres condiciones. Ya que cumple con las tres condiciones, entonces podemos aplicar el criterio de la integral. Entonces ustedes pueden escribir cómo cumple con las condiciones, entonces aplicamos el criterio de la integral. Entonces yo le digo, bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo vamos a aplicar? De esta manera, yo le digo, la integral entre 1 e infinito de 1 sobre
x al cuadrado más 1 diferencial de x. Como es una integral impropia, recordemos que para la prueba del viernes esto va. Uno le dice el límite cuando t tiende a infinito. Ustedes si quieren pueden cambiar el t por b, por cualquier letra. Y dicen la integral entre 1 y t de 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Ahora, si nosotros buscamos esta integral en las tablas, esa integral me da como resultado a mí el arco tangente. Quiere decir que esto es el límite cuando t tiende a infinito del arco tangente de x. Y esto que está aquí, yo lo tengo que evaluar entre x igual a 1, que es esto, y x igual a t, que es este. Así que esto me da como resultado el límite cuando t tiende a infinito, ¿de quién? Del arco tangente de x, pero x en el límite inferior es t, menos el arco tangente de 1. Y tengo que hacer estos cálculos que están acá. Ahora, nosotros sabemos muy bien que el arco tangente de 1 siempre es pi cuarto. Cuando yo le aplico el arco tangente a esto, el límite, entonces me va a dar aquí el límite cuando t tiende a infinito. Perdón, estoy escribiendo de más. Aquí esto me da como resultado de una vez el arco tangente de infinito menos el arco tangente de 1 que nos dio pi cuarto. Es decir, que tenemos que calcular este. Entonces yo me voy para wx máxima. Le digo, voy a calcular el arco tangente que es A de arco, tangente, T-A-N. Entre paréntesis, tengo que escribir, según lo que yo tengo aquí, infinito. Y yo escribo aquí INF, que es como se escribe infinito. Me pongo afuera y le digo control enter. Y el resultado me da pi medio. Yo vengo y lo tomo, me lo llevo para que lo vean y lo voy a poner por aquí. Quiere decir que el resultado de esto, aquí, me está dando pi medio. Aquí está, mírenlo, pi medio. Menos arco tangente de 1. Vamos a calcular el arco tangente de 1 también. Voy a colocar aquí A tangente entre paréntesis de 1. Me voy afuera, control enter, y si ustedes pueden visualizar, el resultado es pi cuarto. Y me lo llevo, lo pegamos por aquí. Y este resultado que yo tengo aquí de pi cuarto es el que yo tengo aquí de pi cuarto. Entonces el resto aquí, pi cuarto. Y si yo a pi medio le resto pi cuarto, el resultado me da pi cuarto. Como me dio un valor y es finito, esto implica de que la integral es convergente. Entonces aquí dice la propiedad que si la integral converge, entonces la serie converge. Entonces, como esto implica de que la integral es convergente, finalmente la serie es convergente. ¿Ok? Y esa es la forma de resolver problemas de este tipo. Bueno, entonces ya sabemos cómo vamos a aplicar el criterio de la integral. Lo primero es que la función tiene que ser continua, positiva y decreciente. Si no cumple esto,
entonces la serie no es convergente, es divergente. Porque para que sea convergente, tiene que cumplir estos tres criterios. Esto me permite a mí estudiar otro tipo de serie. Voy a tomar otra hoja y voy a escribir aquí lo que para nosotros va a ser la serie P. Y la vamos a estudiar. Pero la vamos a hacer con un ejemplo, porque es mejor estudiarlo con un ejemplo. Y aquí yo digo, ¿para qué valores de P la serie, dos puntos, y le escribo acá, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n elevado a la p, es convergente? Bueno, resulta que esto que está aquí es lo que nosotros vamos a conocer como serie P, serie potencia, ¿ok? Entonces uno coloca por acá la solución. Y uno dice, bueno, ¿de qué manera la voy a estudiar? Resulta que el término enésimo es 1 sobre n elevado a la p. Quiere decir que la función asociada en x es 1 sobre x a la p. Y esta es la función que yo voy a estudiar. ¿Ok? Ahora, observemos un minuto. Si yo tengo aquí que este p, que está aquí, ese p que está ahí, es mayor que 1, quiere decir esto que yo tengo una función 1 sobre x a la p y esa va a ser continua, positiva y decreciente. Una forma de poder ver esto es cualquier valor de p que sea mayor que 1. Entonces yo me voy aquí y yo le digo, bueno, yo voy a escribir aquí, por ejemplo, 1 dividido entre x elevado a la 3. Pero voy a restringirlo. Le voy a decir sí, le voy a establecer condición, y la condición es que x tiene que ser mayor que 1. Entonces, yo le pongo la función, que es la función f. Como esto no me interesa, yo lo quito. Esto. Y si ustedes ven aquí la función, miren, es continua, es decreciente y es positiva porque está por encima del eje x. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y si nosotros cambiamos el x más grande? Sigue siendo continua, sigue siendo decreciente y sigue siendo positiva. Así que cada vez que la serie P esta es mayor que 1, la serie entonces la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x a la p, diferencial de x, es convergente si el valor de p es mayor que 1. Si el valor de p es menor o igual que 1, entonces es divergente. Porque si para p mayor que 1 es convergente, para el resto de los valores, que son estos, la serie es divergente. Y eso es como quien dice el criterio con el cual nosotros trabajamos. Por ejemplo, nosotros acabamos de considerar una serie. Miren esta serie. Desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n elevado a la 3. Y esto es lo mismo que, fíjense, 1 sobre 1 a la 3, más 1 sobre 2 a la 3, más 1 sobre 3 a la 3, más 1 sobre 4 a la 3, más puntos suspensivos y se va al infinito. Nosotros podemos ver aquí
de que esta potencia que está acá es 3. Quiere decir que P es igual a 3 y 3 es mayor que 1. Quiere decir que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la 3 es convergente. ¿Por qué? Porque P, que es la potencia, es 3 y es mayor que 1. Ahora, fíjense que si nosotros ahora, en vez de tener esto, tenemos la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz cúbica de n, eso es lo mismo que, fíjense, 1 me queda 1, 2 me queda 1 sobre la raíz cúbica de 2, más 1 sobre la raíz cúbica de 3, más 1 sobre la raíz cúbica de 4, más puntos suspensivos. Pero si nosotros observamos la raíz cúbica de n, eso es lo mismo que n elevado a la 1/3. Quiere decir que esta es la potencia, este es P. Y como aquí el P es igual a 1/3 y 1/3 es menor que 1, fíjense, es menor que 1, entonces quiere decir de que la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz cúbica de n es divergente. Entonces tenemos aquí la serie P. Y no olviden, la serie P, convergente para los valores mayores que 1, no iguales, mayores que 1. Divergente para los valores menores o iguales que 1. No es como la geométrica, que la geométrica es convergente entre -1 y 1. Y es divergente para los valores mayores o iguales que 1 o menores e iguales que -1. Entonces, todas esas conclusiones y propiedades ustedes las tienen que tener presente. Vamos a hacer un ejemplo un poco más elaborado. Supongamos que yo les pregunto a ustedes y les digo, determinar si la serie, dos puntos, y le escribimos aquí, sumatoria, oye, qué feo me quedó esta sumatoria, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del logaritmo natural de n sobre n es convergente o divergente. Bueno, aquí no lleva acento, aquí simplemente es o convergente, aquí no lleva acento. Entonces uno dice por acá, bueno, voy a escribir aquí solución. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿cómo haría? Bueno, resulta que el término enésimo es a sub n igual al logaritmo de n partido en n. Quiere decir que aquí hay una función f de x que es el logaritmo de x sobre x. Esto que está aquí tiene que cumplir con las tres condiciones. ¿Cuáles? Tiene que ser continua, tiene que ser positiva y tiene que ser decreciente. Por supuesto que algebraicamente eso se puede realizar, pero uno lo puede ver en una gráfica. Y todo eso, por supuesto, uno lo tiene que analizar en el intervalo 1 infinito. ¿Por qué este intervalo? Bueno, porque el límite comienza en 1 y termina en infinito. Termina no, se va hasta el infinito. Yo me voy a GeoGebra y vamos a ver si eso es cierto. Yo escribo en entrada aquí sí, escojo la condición y digo todos los valores de x que tienen que ser mayores o iguales que 1. Y entonces voy a escribir a la función logaritmo natural, y aquí tengo que escribir x, y todo el logaritmo yo lo voy a dividir entre x.
Y si nosotros vemos aquí la función, miren, la función comienza aquí, en 1, miren, aquí en 1. Y va creciendo, pero de pronto cuando empieza a avanzar, comienza a decrecer. Y decrece, y decrece, y decrece, pero jamás pasa para la parte de abajo del eje X. Es decir, que la imagen siempre es positiva, que es decreciente y que es continua, porque lo vemos aquí en la gráfica que yo tengo acá, esta gráfica. Entonces, es continua, es decreciente y es positiva. Si ustedes lo quieren justificar, ustedes simplemente lo que hacen es que, ya va, vamos a decirle aquí en propiedades que me dé el nombre y el valor, aquí. Y nos llevamos todo esto para acá. Y aquí podemos ponerlo como una justificación de que la función que estamos estudiando es decreciente, es positiva y es continua. Esta que está aquí. Y ustedes ven que es la función que yo tengo acá. Entonces le tenemos que aplicar el criterio de la integral impropia. Entonces yo digo, la integral entre 0, entre 1 e infinito del logaritmo natural de x partido en x diferencial de x. Eso es lo mismo que aplicar el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 1 y t del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Esta integral que yo tengo aquí no está en las tablas. Tienen que hacerlo por la parte de sustitución simple. Lo voy a indicar y se los dejo a ustedes como ejemplo. Ustedes van a llamar u igual al logaritmo de x. Y si yo derivo de u, la derivada del logaritmo es 1 partido en x diferencial de x. Si nosotros podemos ver, diferencial de x sobre x está aquí. Y este logaritmo de x es el que está aquí. Entonces me queda u de u. Nos devolvemos en el cambio y hacemos el cálculo. Pero para no perder un poco de tiempo en esto, se los dejo a ustedes como ejemplo, y me queda que esto es el límite cuando t tiende a infinito del logaritmo de x y todo esto, por supuesto, partido en 2 elevado al cuadrado. Pero esto lo tengo que evaluar yo entre x igual a 1 y x igual a t. ¿Por qué? Porque esos son los dos límites de integración. Si yo hago los cálculos, lo voy a hacer aquí, me va a quedar el límite cuando t tiende a infinito. Este 1 sobre 2 yo lo puedo sacar aquí, porque es un número. Entonces me va a quedar el logaritmo de t, pero el logaritmo al cuadrado. Porque el cuadrado, cuando yo quito esto, afecta al logaritmo. Menos el logaritmo al cuadrado de 1. Pero nosotros sabemos que el logaritmo de 1 me da como resultado 0. Y el logaritmo al cuadrado de infinito, eso es infinito. Como me dio infinito, esto implica de que la integral impropia es divergente. ¿Por qué? Porque infinito no es un número. Es como si yo dijera, no existe. Y esto me lleva a la conclusión de decir que la serie dada es divergente.
entre. Entonces, esta es la manera en la cual uno trabaja las series, aplicando el criterio de la integral.